Un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y seguimos en este curso sobre el Evangelio de Marcos explicado perícopa a perícopa. Ya entramos de lleno al capítulo 6 y estamos ya cerca al versículo 6 y vamos a iniciar con esta perícopa que se llama Misión de los 12. Escuchemos. Y recorría los pueblos del contorno enseñando, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis 2 túnicas. Y les dijo: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí, sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Explicación. Después de haber presentado las reacciones de los escribas fariseos y del pueblo ante la revelación de Jesús, Marcos va a continuar describiendo en esta tercera sesión a Jesús y su obra reveladora, y se va a centrar en la respuesta de los discípulos, el tercero de los grupos postipo que usa en su catequesis para cuestionar a los lectores. El grupo ya es conocido por el lector, puesto que lo ha ido introduciendo y presentando poco a poco en las sesiones anteriores. Es el grupo signo de la presencia del reino. Acompañan a Jesús. De entre ellos, Jesús eligió a 12 para que estuvieran con él y enviarlos más adelante, ahora en esta sesión, a predicar y expulsar demonios. Es el grupo que debería comprender, puesto que ha recibido el don de conocer el misterio del reino, pero que de diversas maneras, ya desde el primer momento, manifiesta que no lo hace, por lo que Jesús les regaña. En la explicación alegorizada de la parábola del sembrador, se sugiere lo que son y lo que deben ser. Siguen a Jesús y conocen algo, pero no llegan a comprender su misterio. Ahora va a exponer cómo, poco a poco y entre dificultades, van aproximándose al misterio de la persona de Jesús y lo reconocen como Mesías. Jesús se dedica a enseñarles y a hacer signos que les ayuden a comprender, aunque no desaparece de la escena ni el pueblo ni los escribas fariseos. Es la lógica semita, repetitiva y en espiral, que usa Marcos. Por ello, al igual que antes ya aparecieron los discípulos, ahora también se repetirán y completarán facetas de los otros grupos. Los escribas fariseos reaparecerán como legalistas y dogmáticos, criticando a Jesús por no aceptar las tradiciones de los padres y exigiéndole signos especiales para creer. El pueblo reaparecerá con su fe mágica e interesada, que Marcos suele presentar como contrapunto a la falta de fe y al desconcierto que viven los discípulos. Jesús los acoge y cura, pero ya no se dedica a enseñarles como hacía antes, aunque tampoco deja de hacerlo totalmente, como modelo de lo que deben hacer los 12, y en contexto antifariseo, poniéndolo en guardia contra sus doctrinas responsables de la ceguera. La introducción de esta sesión completa la presentación de los 12 discípulos. Además de llamados, elegidos de Jesús, son sus enviados al servicio de misión. Al igual que las introducciones de las 2 sesiones anteriores, esta también es inminentemente cristológica, pues Jesús aparece como protagonista. Un breve sumario, 6.6, alude a Jesús como misionero itinerante que recorre las aldeas del entorno enseñando. Esta actividad es el fundamento de la misión de los discípulos. Hay misión porque Jesús es el enviado que asocia a su obra. La misión de los 12 es un acto cristológico, pues revela las pretensiones de Jesús, que toma la iniciativa, capacita a los que envía con el poder que él tiene para la lucha contra Satanás. Como consecuencia de haber recibido el Espíritu
y les da normas, creando el estatuto de la misión. Los envía de 2 en 2 como testigos del mensaje que ha recibido de Jesús. Las consignas concretas que imparte Jesús son 3. La primera, disponibilidad y dedicación total a la misión, expresando esta idea con lenguaje de pobreza y austeridad, como para sugerir que para ser enviado hay que estar ligero de equipaje, confiando en la providencia de Dios, que saldrá al encuentro de las necesidades de sus enviados y con un bastón en la mano, como quien va a comenzar a viajar. B. Ser correctos en la hospitalidad, sin abusar de ella en beneficio personal, pasando de casa en casa. Hay que ir a servir la misión, no a servirse de ella en provecho propio. Finalmente, C. Han de ser conscientes del rechazo que van a sufrir, en cuyo caso han de sacudir el polvo de sus pies, gesto que significa que no tienen nada en común con los que rechazan el mensaje, ni ninguna responsabilidad en su situación, pues han hecho lo que estaba de su parte, dando testimonio. Los enviados actúan con palabras y hechos, igual que Jesús. Proclaman la conversión, expulsan demonios y curan enfermos, ungiéndolos con aceite. Posiblemente Marcos alude a la práctica que realizan los presbíteros de la comunidad a la que se dirige. Siguiente perícopa, Herodes y Jesús. Marcos 6, 14 al 16, Mateo capítulo 14 del 1 al 2 y Lucas capítulo 9 del 7 al 9. Y no la encontramos en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre, algunos decían, Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, ¿aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado? Explicación. Esta escena y la siguiente tienen carácter de intermedio. Como los dos se han marchado a la misión y se han separado de Jesús, Marcos no cuenta nada de él, pues están ausentes, los llamados a ser testigos cualificados. Por ello, para llenar literaria y teológicamente este tiempo de separación, presenta unos hechos que le sirven para ambientar la presente sección con los temas del interrogante y del martirio. El interrogante en este contexto lo provoca la actividad misionera de los discípulos, que hace que por todos los poblados galileos se hable de Jesús y su mensaje. Esto le sirve a Marcos para mantener vivo en el lector el tema de la identidad de Jesús y a la vez dar unas pinceladas sobre las opiniones del pueblo sobre él. Todos los consideran un personaje importante, pero ninguno lo reconoce como el Mesías que ha de venir. Hay quien cree que es Juan Bautista que había vuelto a la vida, lo que explicaría los milagros que hace. Otros opinan que es Elías, el profeta que debe venir a preparar los caminos del Mesías. Otros estiman que es un profeta como los antiguos. Son las mismas opiniones que reaparecerán al final de esta sesión, en el capítulo 8, versículo 28, poniendo de relieve que el pueblo no ha evolucionado en sus puntos de vista sobre Jesús, en contraste con los discípulos, que sí lo harán. Herodes, a quien Marcos incorrectamente llama rey, cree que es Juan, a quien decapitó. Se trata de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que fue nombrado por los romanos tetrarca de Galilea y Perea, y gobernó entre los años 4 a.C. al 39 después de Cristo. Era por tanto el máximo gobernante de Galilea durante el ministerio de Jesús en esta región y solía residir en Tiberíades, ciudad que nunca pisó Jesús. La opinión de Herodes sirve de introducción literaria al relato de la muerte del Bautista. Siguiente perícopa, muerte del Bautista, capítulo 6, del versículo 17 al 29, la encontramos en Mateo 14 del 3 al 12 y en Lucas capítulo 3 del 19 al 20 y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes,
no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juro, te lo daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Explicación. El recuerdo de la muerte de Juan el Bautista en este contexto presenta como telón de fondo de la misión la idea de martirio. Ya Marcos aludió a esta muerte como dato cronológico del comienzo del ministerio de Jesús en el capítulo 1, versículo 14, sugiriendo cuál sería su destino, idea que reaparecerá en el capítulo 9, versículo 31. Igualmente ahora proyecta esta idea sobre la misión de los apóstoles, llamados a compartir el destino de Jesús. En el relato Marcos destaca por una parte la figura de Juan, profeta libre y valiente, y por otra el carácter ambiguo de Herodes, que simpatiza con Juan y lo escucha con gusto, pero es inconsciente y lo sacrifica todo a sus intereses. Junto a esto, Marcos ofrece implícitamente algunas pistas sobre las condiciones políticas en que Jesús ejerció su ministerio, bajo un poder irresponsable que dispone caprichosamente de la vida y la muerte. El historiador judío Flavio Josefo también narra que Herodes mandó a matar a Juan en la fortaleza de Maqueronte, en Perea, pero por temor a que provocase con su predicación una rebelión política en el pueblo. Esto lo encontramos en las Antigüedades Judías 18:118 al 119. Primera multiplicación de los panes. Capítulo 6 del 30 al 44 está en Mateo 14 del 3 al 21, en Lucas 9 del 10 al 27 y en Juan 6 del 1 al 13. Escuchemos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vino mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dales vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba.
y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fuera sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también los de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Explicación. Se conoce como Sesión del Pan, una agrupación de hechos de Jesús que la tradición transmitió unidos en torno al relato del signo de los panes y las diversas reacciones a que dio lugar entre los seguidores de Jesús. La agrupación consta básicamente del relato del signo de los panes y de la siguiente travesía del lago, de una discusión con los fariseos y de una opción en pro o en contra de Jesús. Es muy importante, pues representa el primer contacto desde la actividad de Juan Bautista entre el relato evangélico de Juan y el de los 3 evangelios sinópticos. Y por otra parte, es un testimonio histórico de la crisis galilea, que se produjo cuando Jesús realizó el signo del pan y como consecuencia se planteó crudamente el problema del sentido de su mesianismo. La mayor parte de sus seguidores lo abandonaron, continuando con él un pequeño grupo encabezado por los 12. Esta sesión ha llegado a nosotros básicamente por 2 canales. Por Juan 6, texto muy elaborado y que muestra claramente la dinámica de esta sesión, y por Marcos 6:30 y 8:30. Este último ha recogido 2 desarrollos paralelos de la sesión, uno 6:30 y el otro 7:37, que había tomado forma en medios cristianos palestinos y que está centrado en los 12, y otro 8:1:30 que lo hizo en medios cristianos helenistas y que está referido a todos los discípulos. Marcos emplea los 2 para exponer la evolución progresiva de los discípulos que, entre avances, dudas y retrocesos, poco a poco llegan finalmente a reconocer a Jesús como Mesías. El primer ciclo del pan, que es Marcos capítulo 6, versículo 30 hasta el capítulo 7, versículo 37, consta de 6 relatos, en 3 de los cuales aparece el tema del pan, multiplicación de los panes, comer pan con las manos impuras y la curación de la hija de la Sirofenicia. El primer signo de los panes, capítulo 6 del versículo 30 al 46, está introducido con la noticia del regreso de los 12 enviados apóstoles. Marcos subraya que han actuado como Jesús, con hechos y palabras, y que Jesús, ante el acoso del pueblo, les propone descansar solos en un lugar solitario. Esta introducción es importante, pues ofrece el sentido global que tiene la actuación de Jesús que viene a continuación, presentándola como una lección especial dada a los recién llegados para que aprendan la postura que han de tener ante el pueblo, la postura del buen pastor. Así los 12 son los destinatarios especiales de la acción de Jesús, mientras que el pueblo juega un papel secundario y pasivo, aunque necesario. De hecho, Marcos no dice nada de la reacción del pueblo. Oye, se aleja a organizar por los discípulos y recibe la comida. Al llegar al lugar que creían solitario, Jesús y los 12 se encuentran con una gran masa. Ante ella Jesús, renunciando al descanso, tiene misericordia, porque están como ovejas sin pastor. La misericordia se concreta en que les enseña muchas cosas, los organiza en grupos por medio de sus discípulos como pueblo de los tiempos finales de salvación y les da de comer. Los discípulos, por su parte, no comprenden lo que Jesús hace. Reaccionan con torpeza, de forma muy racional, aunque cooperan. La iniciativa parte de ellos, proponiendo a Jesús que despida al pueblo, para quedarse por fin solos y poder descansar. El motivo de la propuesta es la necesidad que tienen los oyentes de alimentarse. Jesús no acepta la idea del despido, pero sí la necesidad de alimentar al pueblo y manda a los discípulos que lo hagan ellos.
El mandato les parece desproporcionado. Ni con el jornal de 200 días habría para comprar pan para tantos. Evidentemente están pensando en sus propios medios y les parece imposible. Será Jesús el que lo haga, y esto a partir de los pobres medios de que disponen, 5 panes y 2 peces. Posiblemente la provisión que llevaba el grupo para comer ese día. Esta incomprensión va a determinar el que no entienden otras manifestaciones de Jesús. Es que hay revelaciones básicas de Jesús que, si no se comprenden, no permiten seguir adelante. El relato pues tiene 2 centros, uno cristológico, donde se presenta a Jesús como el Mesías, buen pastor, que tiene misericordia del pueblo, se entrega a él y lo alimenta con la palabra y el pan. Y otro referido a los 12, que no comprenden la lección que acaba de ofrecerles Jesús, actuar con el pueblo con corazón de buen pastor a pesar de la pobreza de medios, pues Jesús es el protagonista. El relato se basa en un signo que realizó Jesús dando de comer a una masa, pero Marcos ofrece una relectura teológica para subrayar los 2 aspectos antes expuestos: revelación de Jesús como buen pastor e incomprensión de los discípulos. Esto explica una serie de incongruencias desde un punto de vista lógico. ¿Por qué en este momento, cuando ya Jesús es conocido y ha pasado el entusiasmo de la novedad, va tanta gente detrás de él? ¿Cómo se enteran los habitantes de todos los poblados de que Jesús va a un lugar desierto? ¿Cómo llegan antes que él, que va en barca? ¿Qué hacen 5,000 hombres en el desierto? Por otra parte, son claros los rasgos teológicos que presentan a Jesús como buen pastor. Ver la motivación: se compadeció de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. El tema de la hierba verde: pastor que hace recostar sobre la hierba verde y prepara una masa. El pueblo es agrupado como la comunidad del desierto. El dar de comer es narrado a la luz del relato de la Eucaristía, Marcos 14, 22, 24. No es que fuera una Eucaristía, sino que la tradición cristiana vio en el hecho un anuncio de ella. Ante esta serie de datos que refleja una reinterpretación teológica, es difícil reconstruir la realidad concreta de este signo. El estudio crítico de las fuentes lleva a la conclusión de que Jesús dio de comer a gran cantidad de personas de forma extraordinaria, pues el hecho tuvo carácter de signo, que indujo a los presentes a reaccionar reconociendo a Jesús como profeta y rey, y posteriormente pasó a la tradición como anuncio de la Eucaristía y como acción especialmente reveladora de Jesús. Probablemente dio de comer de forma milagrosa a una multitud que encontró en el desierto y que vivió este hecho como un signo que le llevó a ver en él al Mesías, profeta escatológico, e intentan hacerle rey. Ante la alegría de los 12, a los que Jesús quita de en medio, obligándolos a embarcarse, mientras él se quedaba solo orando en el monte, reafirmándose en la opción que ha hecho de actuar en la línea del siervo de Yahvé. Mis hermanas y mis hermanos, terminamos este capítulo del curso explicando el Evangelio de Marcos, perícopa por perícopa, y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.